Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Sexto grado. Reproducción asexual de las plantas. Hola amigos, soy Antonio y me da mucho gusto poder estar con ustedes este día. En esta clase vamos a hablar acerca de la reproducción asexual natural y sobre la reproducción asexual artificial. Empecemos. Hablemos acerca de la reproducción, de los dos tipos de reproducción asexual que existen. Está por un lado la reproducción asexual natural, que se da en plantas como este cebollín, y la reproducción asexual artificial, que se da en plantas como esta dracaena. Más bien, en vez de decir que se da, es que nosotros, los humanos, interactuamos para que se logre dar este proceso. Ahora bien, debemos saber qué significa cada uno de estos. Por un lado, la reproducción asexual natural es cuando la planta utiliza estructuras propias y se reproduce de manera natural por medio de esas estructuras. Por otro lado, está la reproducción asexual artificial, que como su nombre lo indica, artificial, es cuando el hombre interviene, el ser humano interviene, toma una parte de la planta y la somete a ciertas condiciones para que se produzca una nueva planta. Eso no significa que la reproducción asexual natural no pueda ser ocupada por el ser humano, ya que también el ser humano puede tomar estas estructuras que se producen de manera natural y colocarlas en un medio adecuado para que se produzca una nueva planta, según los intereses que tenga, según los intereses agronómicos. ¿Para qué nos sirve saber los tipos de reproducción asexual que hay? Pues bien, lo que nosotros comemos es producto de la agricultura, y la agricultura se basa en estos procesos para cultivar y generar mejoras en las diferentes plantas que nos sirven como alimento. Entre los tipos de estructuras que están en la reproducción asexual natural son los bulbos, rizomas, hijuelos. En este caso, este cebollín que les presento acá se reproduce por medio de bulbos. También están los tubérculos, como los de la papa. En la reproducción asexual artificial, las estructuras que se suelen utilizar son los esquejes, como los de esta dracaena, las estacas, los acodos y un método bastante sofisticado, como el cultivo in vitro. Ahora conozcamos a detalle cada una de esas estructuras. Empecemos con la reproducción asexual natural. Iniciemos con los bulbos. Nos preguntaremos qué es un bulbo. Un bulbo es un tallo corto subterráneo que generalmente almacena alimento en las plantas. Hay de dos tipos: bulbos escamosos, de los cuales no he traído ejemplos, y bulbos tunicados, que son estos que vemos acá. Son parte de plantas muy conocidas que utilizamos culinariamente: la cebolla y el ajo. Se llaman bulbos tunicados porque presentan una pequeña tela alrededor. Los bulbos producen unas pequeñas estructuras llamadas bulbillos, por las cuales se origina una planta nueva, como esta de acá. En este caso, este es un cebollín. Bajo la tierra hay una estructura de similar forma a la de la cebolla y a la del ajo. Acá podemos ver lo que comúnmente se llama un diente de ajo y el pequeño brote que está surgiendo. Esta planta, al crecer, va a tener una apariencia similar a esta, y bajo tierra se van a formar una más o menos gran cantidad de bulbillos, dependiendo de la especie y del tamaño. Conozcamos ahora los tubérculos. El tubérculo es otro tipo de tallo modificado subterráneo, generalmente arredondado. La planta más conocida que se reproduce por medio de tubérculos es la papa, como esta que podemos ver. Debido a que esta papa la tuve en tierra cierto tiempo esperando que surgiera el brote, pero quizás no fue el tiempo suficiente, ¿verdad? Pero al menos se puede ver
los pequeños brotecitos que están surgiendo de esta parte de acá. Por lo tanto, este tubérculo va a generar una planta grande, una planta de papa, la cual bajo tierra va a producir más cantidad de tubérculos, los cuales cada uno va a dar lugar posteriormente a nuevos individuos plantas. Conozcamos ahora los rizomas. Este rizoma de acá es de jengibre y este es de cúrcuma. La característica que tienen los rizomas es que también son tallos rastreros, subterráneos, alargados, pero más o menos gruesos. Si se fijan, tienen una cierta circunferencia, son un tanto anchos, una circunferencia un tanto ancha. Acá está el ejemplo de un rizoma que ha originado una pequeña plantita. Hay unas estructuras especiales en los rizomas que se llaman yemas y a partir de esta va surgiendo la nueva planta. Hay otra estructura que es muy parecida a los rizomas, pero que recibe otro nombre, y esto es el estolón. La diferencia que tiene es que el estolón es más delgado. También es un tallo rastrero, también tiene una disposición horizontal, bajo tierra, al igual que los rizomas, pero es considerablemente más delgado. Plantas típicas que se reproducen de esta manera son las plantas de la familia Poaceae, que generalmente conocemos como zacate. Y por esa razón de reproducirse por estolones es que cuesta tanto realmente eliminarlas de los sembradíos donde estas plantas se convierten en plagas. Ahora veamos otro tipo peculiar de reproducción asexual natural. Este es el proceso llamado hijuelos, producción de hijuelos. En este, a partir de una yema del tallo, surge una nueva planta. Generalmente los hijuelos tienen una conformación circular. Esta planta sería la planta adulta. Este sería un hijuelo ya más o menos desarrollado y tal vez se logra enfocar. Este sería un pequeño hijuelo que va saliendo. Bueno, estas son como las formas más evidentes de reproducción asexual natural. Pero existe otra, llamada apomixis. Este proceso es bastante intrigante, porque conocemos que las plantas se reproducen por medio de la polinización, de manera sexual. Pero en el caso de la apomixis, también se producen semillas, como se produce en la reproducción sexual. Pero en este caso, no es necesario que llegue el polen hasta la flor para que se produzca una semilla, sin necesidad de ser fecundada de manera sexual. Por lo tanto, la planta que surge es prácticamente idéntica genéticamente a la planta madre. Ahora veamos la reproducción asexual artificial. Comencemos con los esquejes. Los esquejes son porciones de tallo de una planta que se colocan sobre tierra para inducir al crecimiento de raíces. Por ejemplo, en este esqueje ya se produjo raíces. Eso significa que la planta se va a asentar en la tierra y va a desarrollarse. Los esquejes se caracterizan por ser de consistencia blanda. Hay varias especies que se pueden reproducir de esta manera. En este ejemplo, la especie es una dracaena. Por otro lado, está la técnica de la estaca. Es muy parecido al esqueje. También consiste en quitar un trozo de tallo de una planta y colocarla en tierra para que produzca raíces. La diferencia entre estas dos es que mientras el esqueje es de consistencia blanda, la estaca es de consistencia leñosa. Otra técnica de reproducción asexual artificial es el injerto. Esta planta se ha puesto un poco delicada, por eso está así. El injerto consiste en tomar una parte de una planta en la cual uno está interesado en
tomar sus características y colocarlas sobre otra planta que está en tierra. Casi siempre son variedades de una misma especie las que se injertan. En este caso es una planta de guayaba. Una planta de guayaba que ya está asentada en tierra, le ponemos un injerto para que produzca cierta variedad de frutos, para que tenga ciertas características que deseamos. Bueno, se me olvidó mencionarles que en el caso de las estacas, una planta que se reproduce de muy buena manera es el ficus, las diferentes especies de ficus. Ahora veamos otra técnica llamada acodo. En este caso, supongamos que esto es una rama de una planta mayor. La técnica consiste en hacer un raspado en el tallo y colocar alrededor de él un sustrato adecuado, ya sea tierra o musgo. Eso permite que la parte rasgada del tallo empiece a producir raíces. La ventaja de esta técnica es que mientras esta porción de planta que está unida a una planta mayor está produciendo raíces, al mismo tiempo está siendo alimentada por la planta madre. Una vez se tiene la raíz, se coloca en un medio adecuado, en tierra, y la planta va a reproducirse, va a desarrollarse hasta formar un individuo adulto. En el caso del injerto, del cual acabamos de mencionar, también la técnica consiste en hacer una pequeña hendidura y colocar lo que se va a injertar en esa hendidura, amarrar para que se sostenga y esperar a que se produzca una nueva planta. Una planta con características deseadas. Aparte de estas técnicas que estamos representando acá, hay una más sofisticada que se llama cultivo in vitro. Esta técnica requiere de laboratorio, es la más sofisticada de todas y se aprovecha de la cualidad única que tienen las plantas, de poder generar a partir de una célula o tejido más células y tejidos con una función diferente. Eso se llama totipotencialidad. Por esa razón es que se puede desarrollar el cultivo in vitro, que consiste en tomar una pequeña parte de la planta, colocarla en un medio de cultivo adecuado y esperar a que empiece a producir otros tejidos hasta que vaya desarrollando una pequeña planta. Y es una técnica muy utilizada actualmente en la agricultura. Veamos como resumen qué es lo que vimos en esta clase. Aprendimos que existen dos tipos de reproducción asexual: reproducción asexual natural y reproducción asexual artificial. Aprendimos también que la reproducción asexual natural es la que se produce en la planta en su medio natural, mientras que la reproducción asexual artificial es aquella donde interviene el ser humano para tomar ciertas estructuras de la planta y reproducirlas. Vimos en la demostración los diferentes tipos de estructuras de la reproducción asexual natural: bulbos, tubérculos, rizomas, estolones y apomixis, que es un tipo de reproducción bastante curioso, ¿verdad? ¿Recuerdan? Una semilla que se forma sin que se fecunde. Vimos también los diferentes tipos de estructuras que se utilizan en la reproducción asexual artificial, como las estacas, los esquejes, los acodos y el sofisticado método del cultivo in vitro. Y bueno, también supimos que es importante que sepamos acerca de estos procesos, porque eso nos va a permitir conocer de cuál es el proceso por el cual vienen todos aquellos alimentos vegetales que utilizamos. Y también nos va a permitir poder en algún momento que se nos faciliten las cosas al momento de querer tener un huerto en casa. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden mantener todas las medidas de bioseguridad. Espero que les haya quedado claro todo lo que hemos aprendido en esta clase y nos vemos en la próxima.